Agradecemos la presencia el día de hoy de César Dargán, quien es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Muy buenos días, César, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier, Amelia, y un buenos días especial a Don Uchi con mi abrazo de felicitación cargado de los mejores deseos en el día de hoy. Bueno, Gracias. pues muchas gracias, César. Vamos a iniciar con un tema que está siendo muy debatido durante los últimos días y tiene que ver con la reapertura de la economía. Ya la República Dominicana tiene 2 meses con estas medidas de confinamiento. Tenemos una última disposición de un toque de queda hasta el próximo 17 de este mes de mayo. Y nos gustaría entonces saber cuál es la posición que tiene el CONET con relación a los debates que ha habido sobre la necesidad de un plan que permita reabrir la economía. Javier, tal y como has mencionado, estamos terminando ya la 7ª semana de este confinamiento y de las restricciones que han sido impuestas en el estado de emergencia. La próxima semana, la octava semana, prácticamente 2 meses de confinamiento. En sentido general, hay razones suficientes para que se sienta una preocupación por la situación imperante. Pero lo que no podemos dejar de lado bajo ningún concepto es que la generación de esta crisis proviene de un tema sanitario, de un virus que se identificó en diciembre en Wuhan, China, y que ya en marzo teníamos el primer caso en la República Dominicana, que nos acercamos a los 10,000 casos y lamentablemente a 400 dominicanos que han perdido la vida. Cualquier decisión que se tome, cualquier acción que se emprenda, debe tomar como consideración que el eje central de esta situación es lo sanitario. Lo prioritario en la agenda debe seguir siendo lo sanitario. Ahora bien, en sectores de nuestra economía evidentemente existe la preocupación de qué representa, qué impacto tiene un confinamiento de esta magnitud y estas restricciones. Y es por eso que la referencia que hemos hecho a una posible y eventual reapertura es una reapertura que tiene que ser inteligente y tiene que ser prudente, porque de nada nos serviría el camino recorrido hasta ahora si retrocedemos en el control sanitario de la epidemia. Por eso no es una presión de que debe ocurrir hoy, de que debe ocurrir mañana. Sin embargo, es algo que ya debemos trabajar porque esos protocolos que permitan esa reincorporación gradual en nuestra economía ya deben estar listos. Nosotros hemos revisado el caso de muchos países, más de una docena de países, y hay diferentes modalidades de cómo esto ocurre. El caso dominicano debe tener en consideración de manera muy puntual nuestra realidad y la capacidad sanitaria que tenemos. Pero el ir hablando, el ir discutiendo en torno a cuáles serían los parámetros de esta reapertura es algo que nos conviene a todos los dominicanos. Bueno, precisamente, César, qué bueno que tú comienzas tus palabras reconociendo eso que es evidente, que el eje central tiene que ser la Yo no estoy salud oyendo, don Uchi. y que no me está escuchando. Vamos a ver, no te está escuchando, Uchi. Bueno, entonces hay problema. Vamos a ver si podemos resolver ese entonces, problema técnico. Pero él te... Bueno, pues Sí, él me vamos a ver. escucha. Yo lo puedo escuchar en la televisión. Ya me escucha. Ahora lo escucho. ¿Ya me escucha? Perfecto. Sí, te escucha, sí. Decía César que qué bueno que comienzas reconociendo que aquí lo más importante es la salud, pero reconociendo que la preocupación por este aspecto es válida. Yo diría que también es válida la preocupación del sector que mueve la economía, que son ustedes. Obviamente las preocupaciones son válidas, ambas, pero tiene que haber, como tú señalaste, mucha prudencia, porque si bien es cierto que cada día que pasa perdemos más y se van haciendo más permanentes pérdidas de trabajos, pérdidas de negocios, no se puede dar un paso que revierta lo que se haya logrado hasta ahora.
la Organización Panamericana de la Salud ha dicho que aquí todavía no hay control de la pandemia. Y eso se evidencia en las estadísticas diarias de esta pandemia. La Federación Dominicana de Comerciantes acaba de pedir que reabran la economía el lunes, dentro de 4 días. No existe el riesgo de que entonces retrocedamos y lleguemos a una situación peor que la que tenemos ahora, porque los que vayan a ir a trabajar se van a movilizar en tren, se van a movilizar en guaguas, en concho, van a estar en las paradas de las guaguas, y eso puede ser una bomba. Mire, ¿Cómo plantean ustedes? Yo quiero insistir y que no quepa la menor duda que desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada estamos viendo este tema con prudencia y esperamos que se aborde también con mucha inteligencia. Lo prioritario en la República Dominicana en esta 7ª semana de confinamiento sigue siendo el tema sanitario. Ahora bien, debemos discutir y plantear cómo podría, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, producirse una reapertura gradual en la República Dominicana. De esta pandemia, lo único que sabemos es su lugar de origen. Nació en Wuhan, China, y a partir de ahí se ha propagado por todo el mundo. Sin embargo, a la fecha no hay una vacuna para esta pandemia y los tratamientos que se aplican también están la mayoría todavía en fase de prueba. Por eso me permito esbozarle muy brevemente cómo visualizamos que puede ocurrir esta reapertura gradual e inteligente cuando las condiciones lo permitan. 3 fases. En la fase actual, que es la fase de confinamiento y de restricciones, no solamente evitar el contagio por el distanciamiento social, es decir, disminuir lo mayor posible la circulación de personas, que sabemos que es una fuente de contaminación, sino también que esta fase se utilice para identificar a la población vulnerable en la República Dominicana. Nosotros entendemos que en el desarrollo que tenga esta pandemia en nuestro país, debemos resguardar y proteger a la población vulnerable porque son aquellos que están en edad de riesgo y aquellos que tienen otras condiciones clínicas, los que posiblemente requieran hospitalización, entren en un estado crítico y lamentablemente puedan fallecer. Entonces, esta fase debe estar orientada a esa restricción de la movilización, pero también a identificar claramente dónde está la población crítica en nuestro país. Nosotros estimamos que alrededor de 1.5 a 2 millones de dominicanos tienen más de 60 años y a su vez combinan con otras condiciones clínicas. En adición, cuando las condiciones lo permitan, debemos entrar en una etapa de rearranque, de reapertura gradual. Y para eso debemos tener muy claro cuáles son los indicadores que nos permitirán ir poco a poco eliminando las restricciones actuales. Esos indicadores, si bien es cierto que el número de contagios es muy importante, también deben considerar cuál es la capacidad hospitalaria actual instalada que nosotros tenemos, cuál es la capacidad de cuidado intensivo, cuántos pacientes tenemos en UCI y lamentablemente cómo se comporta el índice de letalidad. Sobre la base de eso se pudieran ir haciendo ajustes en las restricciones actuales que permitan esa reincorporación gradual. Y permitiría también que en el caso de que algunos de estos indicadores varíen, pues se retroceda en la aplicación de las medidas, pero focalizado en el área que está generando ese contagio. Entonces, por eso las medidas podrían tener en un futuro cercano aplicación local, municipal, provincial, regional o nacional si así lo requieren. Pero es fundamental que aún en esa etapa de reapertura nosotros resguardemos a la población vulnerable y permitamos esa reincorporación gradual del resto de los dominicanos. Porque de esta forma entonces también evitamos que se sature nuestros hospitales, nuestra capacidad de respuesta sanitaria e ir manejando esta situación. También en esta etapa de reapertura y reinserción. Perdón, Javier. Adelante, concluye. En esta etapa quizás me he limitado a cómo visualizamos en las restricciones y medidas sanitarias y luego se pasaría a una tercera etapa ya más bien de estabilización en el mediano y largo plazo. Esto es algo que puede durar meses. Sin embargo, también las medidas económicas que se van tomando en el tiempo es fundamental que las vayamos revisando. Nosotros entendemos que han sido acertadas las medidas que ha tomado el gobernador del Banco Central, las medidas que se han impulsado desde la Comisión de Asuntos Económicos, que procuran inyectar mayores recursos al sistema. Sin embargo, entendemos que eso debe darse una continuidad para que las pequeñas y medianas empresas que están atravesando situaciones difíciles
puedan verdaderamente acceder a entidades de intermediación financiera y utilizar estos recursos. Por otra parte, nosotros visualizamos que debe apoyarse en los sectores que están generando actualmente mayor empleo, aportando al PIB y que puedan producir divisas, que debe revisarse constantemente esas medidas que se vienen tomando y que también de manera proactiva y responsable deben explorarse fuentes de financiamiento externo que permitan dar respuesta a esto que está ocurriendo. En otros países esto tiene una proporción de su Producto Interno Bruto y aquí entendemos que también debemos considerarlo. Uno de los temas, César, que también se está discutiendo y está en el Congreso Nacional es una reforma a la Ley de Seguridad Social para poder hacer uso de el 30% de los fondos de pensiones en nuestro país como una manera de contribuir con los trabajadores y las trabajadoras en medio de esta situación de crisis. ¿Cuál es la posición del CONET frente a este tema? Sabemos de las declaraciones que han dado distintas instituciones, entre ellas el gobernador del Banco Central, que indica el impacto negativo que para la economía tendría una decisión de esta naturaleza. En el día de ayer, en la tarde de ayer, se realizó una reunión de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República. En esa reunión nosotros planteamos nuestra oposición al proyecto que se está discutiendo y es la misma oposición que planteamos ante el proyecto que se discute en la Cámara de Diputados. Y lo hacemos con mucho cuidado y con la cabeza bien fría. Esta situación de crisis que estamos atravesando sabemos que está afectando a muchos dominicanos que han sido suspendidos de su trabajo, muchos empresarios grandes, pequeños, pero sobre todo los micro y los informales que están pasando momentos difíciles, por lo cual la necesidad de recursos es imperante. Ahora bien, nosotros no vemos a los fondos de pensiones como un fondo de emergencia. Nosotros vemos los fondos de pensiones como el ahorro que permitirían al terminar su vida laboral que los trabajadores tengan un retiro digno, una pensión digna. Podríamos tener muchas discusiones en torno al funcionamiento, a la efectividad, a la eficiencia del sistema de la seguridad social en la República Dominicana. Y eso debe ocurrir. Debe producirse en su momento una reforma integral de nuestro sistema de seguridad social, salvaguardando los logros obtenidos, pero ajustando en aquellos temas que están pendientes. Pero pensar en los fondos de pensiones como un fondo de emergencia que no va a satisfacer las necesidades de los trabajadores en el mediano y largo plazo es un error. En adición a eso, al impacto negativo que tendría directamente en los trabajadores, también tendría un impacto negativo en nuestra economía. No son recursos que están en una bóveda ahí esperando. Son recursos que para generar algún tipo de retorno están invertidos en diferentes instrumentos. El hacer líquido esos recursos generaría en el país inestabilidad, generaría inflación, generaría más incertidumbre en esta crisis. Por eso nosotros entendemos que son muy válidas las preocupaciones y hasta las intenciones que han motivado a algunos legisladores a presentar esto en el Congreso. Pero es inoportuno discutir, utilizar estos fondos como un fondo de emergencia. Exploremos otras vías y estamos en la mejor disposición de trabajar de la mano para que así ocurra. Bueno, pero es que esos legisladores pudieran hacer un mejor aporte sin desenfocarse en eso y enfocándose en el meollo de la situación de los fondos de pensiones. Y es que a los dueños de los recursos, que son los trabajadores, les ha ido mal y a los administradores de los recursos les ha ido muy bien. Entonces, lo que tienen que hacer es cambiar las reglas en el Congreso y, por ejemplo, aprobar el seguro de cesantía, el seguro de desempleo, mejor dicho. Ahora, aparte de eso, me parece que las válidas preocupaciones que tienen todos los que producen bienes en el país, como que este es un momento para ponerse creativos. Por ejemplo, hay empresas que han recibido permisos para hacer lo siguiente. Tiendas que no pueden recibir clientes en las tiendas, obviamente, porque se va a aglomerar la gente. Entonces, sin embargo, se les permite hacer ventas por teléfono para que
envíen lo que le llaman delivery, es decir, un mensajero directo que le lleve al cliente la mercancía comprada, o que lo pase a buscar también. De esa manera no hay 20, 30, 50 clientes dentro de una tienda, sino que cada uno individualmente va y busca lo que ya pidió por teléfono o en línea, ¿verdad? Por el internet. Entonces, una forma prudente, pero que pudiera ser eficiente, es que las empresas comiencen a preparar catálogos de todos sus productos y ponerlos en internet para que la gente los compre como en Amazon. Ya hay empresas que lo tienen, ¿eh? Ya hay empresas que dan ese servicio. De hecho, ahorita pusimos un anuncio, voy a decirlo. Seconsa está recibiendo pedidos en línea para mandarlo a domicilio o para que lo pasen a buscar. Entonces, una persona pasando a buscar una mercancía es una cosa y 30 o 50 clientes dentro es otra muy diferente. Entonces, catálogos en internet para lo que le llaman servicio de pick-up y para entrega a domicilio. No reactivaría todo el que está trabajando, pero es algo y por lo menos no se deja de producir algo. ¿Qué le parece? 100% de acuerdo, don Uchi. Las grandes crisis también presentan grandes oportunidades para reinventarnos, para ser creativos. Y tenemos que tener esa capacidad de sobrevivir y sobrellevar la situación que estamos viviendo ahora, pero pensar en el futuro y cómo hacer las cosas diferentes. Muchos de esos cambios que se plantean, de hecho, se venían planteando desde antes de la crisis. Y a veces éramos de visión corta porque entendíamos que eso era cuestión del futuro, que en algún momento eso iba a pasar. Y fíjese ya como un tema tan delicado como el teletrabajo, es algo común y corriente. Ya el mundo no volverá a ser el mismo, nosotros viviremos en un mundo completamente diferente. Pero aún esos cambios que se vienen dando toman su tiempo y deben ocurrir de manera gradual. Si nosotros analizamos la composición del tejido empresarial en la República Dominicana, recordemos que más del 85% de las empresas tienen menos de 15 empleados y más del 95% tienen menos de 50 empleados. Nuestro tejido empresarial es de pequeñas y medianas empresas. En adición a eso, tenemos altos niveles de informalidad. Entonces, muchas de estas soluciones con las cuales coincido completamente están orientados a un segmento. Pero al atravesando esta crisis tenemos que pensar también en todos aquellos que tienen que subsistir y que las condiciones adversas los están afectando. Aún así, entiendo que debemos ser optimistas. Nosotros podremos en algún momento controlar la situación sanitaria, gradualmente incorporarse. Por eso le hablaba de una segunda fase de reapertura, en la cual esos controles de cuántas personas pueden estar en los lugares, de con qué capacidad se puede operar, deben ocurrir. Si nosotros vemos no solamente en las pequeñas, en las grandes empresas, en las grandes industrias, han ajustado ya a turnos, han establecido otras modalidades de trabajo que permitan que no se acumule tantos colaboradores y de esta forma poder responder a las condiciones sanitarias. Por eso la importancia de que los protocolos de cada uno de los sectores pues surjan de los propios, una especie de autorregulación validada por las autoridades, pero que sobre esas necesidades y esas características propias de cada sector se pueda elaborar. Pero sin lugar a dudas coincido en que tenemos que ser creativos, que esta crisis no nos va a vencer, que como dominicanos tenemos la capacidad de sobrellevarla. Bueno, pues Además muchísimas gracias. del tema económico, un momentito, Uchi, quizás un último aspecto que nos gustaría plantearle a César, que tiene que ver con el tema institucional y el tema electoral. La crisis, además del impacto económico, podría impactar en términos institucionales y hay que evitar que ese impacto sea negativo. Y sabemos en el país de los esfuerzos que se están haciendo para crear las condiciones para las elecciones el próximo 5 de julio. El CONEP y de manera particular tú formas parte de la comisión de acompañamiento, de seguimiento a la Junta Central Electoral que conformó el Consejo Económico y Social a partir de ese diálogo entre los distintos partidos políticos. Inicialmente, bueno, la semana pasada conocimos de planteamientos de la comisión en el sentido de que no estaba siendo consultada, escuchada por la Junta Central Electoral y ayer hubo una reunión de la Junta con esta comisión
donde se abordaron distintos temas. Nos gustaría pues tener detalles de esta reunión, cuáles fueron los aspectos que abordaron, a qué conclusiones llegaron y cómo continuaría esa dinámica de comunicación y de relación con la Junta Central Electoral. Nosotros bajo ningún concepto, Javier, podemos olvidar que en este año en República Dominicana ocurrió algo inaudito y fue que se suspendieron unas elecciones. Eso que ocurrió el 16 de febrero aún permanece ahí. Se suspendieron unas elecciones en la República Dominicana. Fruto de esa suspensión y ante la crisis generada, se produjo un diálogo entre actores políticos y sociales que concluyó con algunos consensos que permitieron avanzar y que las elecciones del mes de marzo municipales se desarrollaran de manera exitosa. A partir de las elecciones de marzo, el país se ha colocado en una realidad completamente diferente y organizar elecciones en época de COVID no es cualquier cosa ni es tarea sencilla. La semana pasada hicimos algunos planteamientos. Hemos estado en contacto permanente con los partidos políticos, tanto con los partidos de oposición como con el partido de gobierno, tratando de ser puente y catalizador de algunas de estas inquietudes. Hemos tenido conversación con la Junta Central Electoral. La Comisión de Acompañamiento participó en la reunión con los partidos políticos y ayer celebramos una reunión Junta Central, el Pleno y la Comisión. En esa reunión la Junta rindió informes, se enfocó en puntos específicos, el protocolo sanitario, la participación de observadores internacionales, el voto en el exterior, que es un tema bien delicado, e inclusive los cambios internos que se están produciendo en la Junta a raíz de las recomendaciones de los informes sobre lo ocurrido en febrero. La Junta se comprometió y nosotros entendimos que fue algo positivo a hacer estas reuniones de manera periódica. La próxima será el próximo martes, pero que esas reuniones estén orientadas por una metodología que permita dar seguimiento a esa agenda. Entonces, esta comisión de acompañamiento tiene un solo objetivo y es colaborar para que aquí tengamos elecciones y que podamos no interrumpir el orden institucional. Por eso, ser interlocutores con los partidos políticos, facilitar y colaborar con la Junta en lo que pueda ocurrir y esperamos que en las próximas semanas esta dinámica pueda mantenerse. Es una comisión de una composición muy variada y yo creo que esa diversidad es su principal fortaleza porque en el respeto de las diferencias que podríamos tener, hay un objetivo común que es que la República Dominicana celebre de manera exitosa las elecciones. Bueno, muchísimas gracias, César. Gracias a César Largan, vicepresidente ejecutivo del CONEP, por estas informaciones tan importantes que nos ha dado y sobre todo por compartir la posición de esta organización empresarial sobre temas económicos y políticos relevantes en el país. Muchas gracias. A ustedes no se vayan. Cuando regresemos, nuestra segunda entrevista estelar estará con nosotros el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza. Con él vamos a hablar sobre muchos temas de interés en la coyuntura política dominicana. No se vayan, regresamos en breve.